volver a verlos. Los nombres no me recuerdo, solo de caras. Entonces, qué bueno ver otra vez esas caras que conocí hace 2 años, las que no me conocen y yo conozco. Yo soy el Padre César, rogacionista del Corazón de Jesús. Llamemos al Espíritu Santo específicamente para que Él nos ilumine, nos haga comprender las verdades que estos escritos de la divina voluntad contienen, porque todos los que están aquí queremos es eso, ¿cierto? Meditar específicamente ese tema de la luz, pero a la luz de los escritos de Luisa Picarreta. Entonces, que el Espíritu Santo nos ilumine, nos haga comprender las verdades y el bien que esos escritos contienen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué será esto de la luz? ¿Qué será la luz? Nosotros, ¿cómo percibimos Dios luz? ¿Qué necesidad nosotros sentimos? Porque una cosa es que Dios sea luz y otra cosa es si yo siento la necesidad de Dios o no. Esa es más o menos la idea. ¿Cómo es que Dios es luz? ¿Por qué nosotros decimos que Dios es luz? Nosotros, como seres humanos, ¿no? Comenzamos a entender a Dios según las cosas que vemos y nos rodean, ¿cierto? El conocimiento de Dios es de esa forma, desde nosotros hacia Él. Esa es la teoría del conocimiento. Entonces ese conocimiento de nosotros hacia Dios va comenzando entonces por lo que percibimos, los sentidos, etcétera, etcétera, hasta que, como dice San Pablo, vamos creciendo de luz en luz, de plenitud en plenitud, hasta que llega un momento en que Él mismo se revela a sí mismo. Entonces hay dos formas de conocer a Dios, de nosotros hacia Él, en analogías. Nosotros percibimos que el viento es bueno, entonces vamos diciendo, entonces yo creo que Dios es como el aire, es como el agua. ¿Quién puede vivir sin el agua? Entonces Dios, si es el ser que le da sustento y vida a todo, entonces es como el agua o más que el agua. Así vamos nosotros creciendo en conocimiento de Dios, ¿cierto? Y vamos creciendo de plenitud en plenitud hasta que después nos encontramos con lo que Él mismo dice que es Él. ¿Habrá diferencia en eso? ¿Ustedes qué creen? Totalmente, porque una cosa es lo que yo diga quién es Dios y otra cosa lo que diga yo soy así, lo que diga Él quién es Él. ¿Nosotros qué vamos a conocer de Dios? Lo que percibimos, lo que medio así entendemos, pero ya otra cosa diferente y única y verdadera y total y real es lo que la persona diga de sí misma. Yo a la señora ahí de rosado, yo puedo decir, no, pues señora, yo creo que es así, así, pero yo qué voy a saber. Nada más comienzo es a juzgar lo que veo, a través como de una especie de juicio, ¿no? Dios es bueno porque es esto, porque lo otro, porque tal. Entonces así fue que crecieron todos los antepasados y todas las culturas de todos los lugares, de todos los tiempos, cuando pensaban en algo más allá, como fuente de todo, decían, es el sol.
¿Cuál es la conclusión que dijeron todos los antepasados de aquí de estas tierras? ¿Que Dios quién era? ¿Por qué? Por todo lo que meditaban de lo que hacía ese concepto de sol. Entonces ya después llega a hacerse concepto en nosotros. Y es demasiado importante, es demasiado necesario que ustedes le gasten mucho, pero mucho tiempo y mucha atención en pensar quién es Dios para usted. Y después confrontarlo con lo que Dios mismo dijo de quién es Él, para ver si lo que usted cree que es Dios realmente coincide con lo que Él mismo se reveló, en quién se reveló Dios. Duro. Jesucristo es la revelación misma, Él es Dios mismo y quien dice, yo soy así. Ustedes por cientos y miles de años pensaban quién será Dios, Dios es así, Dios es así, Dios es así, y todos así como que, como es tan inaccesible, Él habita una luz inaccesible, vislumbrábamos unos más, otros menos, otros en la medida en que ven, otros en la medida en que no ven, otros si tienen los sentidos buenos o no, ¿cierto? Todos decían, yo creo que Dios es así. Para mí Dios es así. Eso no es lo más común que nosotros escuchamos en los vecinos, en los hijos, en los del trabajo. No, yo creo que para mí Dios es así. Todo mundo tiene su propio concepto de Dios. Pero ¿será que ese concepto que usted tiene de Dios compagina, es igual, similar a lo que Dios mismo ya nos reveló de quién es Él? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso o no? Por eso muchas veces, aunque tengamos mucha caminada de convertidos o de no sé qué, o porque sí, no, es que yo hace tiempo yo llevo 30 años tratando de eso, no, yo llevo 45 años tratando de caminar aquello, muchas veces nosotros nos sentimos como que no avanzamos, porque el concepto que yo tengo de Dios puede que no se parezca en nada al Dios verdadero. ¿Por qué será que ay, es que yo no he podido con esta cruz? Ay, es que yo no he podido con esta enfermedad. Ay, es que yo... Porque no vemos a Dios ahí. No lo podemos ver, no lo podemos ver. Entonces, por eso la dificultad de encontrarlo en todo y en todos, que es la plenitud. Lo dice San Pablo, ¿no? Hasta que Cristo, Dios, sea todo en todos. No, aquí sí, pero allí no. No, es que en esta persona sí, ahí sí, sí lo veo, claro, pero aquello que tan difícil ver a Jesús allí, en aquel o en aquella. ¿De quién es la culpa? ¿De que Dios no es en el otro o de que yo no lo veo en el otro? ¿De quién está ahí fallando? Nuestros ojos, nuestros conceptos. Eso es más o menos luz. Ojos también van a decirnos qué clase de luz tenemos. Concepto, qué clase de luz usted concibió. Qué clase de Dios usted concibió. Para entonces así poderlo encontrar o vivir en todo y en todos. Entonces, para unos es muy fácil verlo en todo y en todos. Para otros, no, aquí sí, aquí no, es que a esa dificultad de esto es porque no vemos a Dios ahí. Entonces, ¿quién tiene la incapacidad de ver? No tenemos la luz necesaria
Así como cuando aquí o anoche, en la noche ustedes a las 10 de la noche apagaron todo, ustedes ven hasta donde su luz alcance. Si yo digo, no, es que yo ni siquiera a 1 metro, yo tengo que ponerme unos anteojos para poder ver lo que hay adelante. Si yo no me pongo unos anteojos, yo no vislumbro si aquello es un señor o una señora, yo no sé. Si es un perro o una vaca, desde aquí yo, ¿no? Eso será un perro, es una... Eso es lo que va haciendo la luz. Mientras más luz, más vemos los obstáculos. Mientras más luz, más nos conocemos a nosotros mismos también. ¿O no? Mientras usted se ponga frente al espejo, pero con la luz apagada usted no se ve. No se sabe si tiene todavía lagañas o no, si está despeinado, despeinado, sí. Pero si usted prende la luz, ahí mismo se asusta, ¿cierto? Es lógico. Porque nos vemos, ahí sí, tal cual somos. Entonces, mientras más luz podemos ver a Dios tal cual es, lo dice San Pablo, ¿cierto? La plenitud es esa. Pero entonces, según el tema, Dios, luz, y después por ahí también pusieron fiat, ¿cómo es la palabra fiat? Hágase. ¿Quién es Dios entonces? Es más, solamente este día debería ser para meditar solamente en eso. ¿Quién es Dios realmente? Porque el Dios que tiene esta señora es diferente al que tienen allá atrás, aquí. Siempre, por eso hay veces dicen, es mejor hablar de todo menos de Dios, porque todos tienen un concepto diferente. De tantos dioses, ¿cuál será el verdadero entonces? Esa es la necesidad que tenemos hoy. Primero, volver a repensar y aceptar, porque Él ya se reveló, Él ya dijo cómo es, pero aunque Él ya haya dicho, yo soy así, 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 nosotros decimos, no, para mí es así. Y seguimos con los mismos enredos, con los mismos conflictos de siempre. Después de 2025 años y un poquito más de que Dios se revela, todavía no sabemos quién es Dios. Imagínense eso. O tal vez hasta dentro de la misma iglesia, unos dicen Dios es así, otros dicen Dios es así. Imagínense eso. Qué confusión tenemos. Para de pensar, para poder entender muchas cosas, es necesario que yo alcance a poseer un concepto inmaculado de Dios. ¿Qué significa esa palabra? Tener un concepto inmaculado de Dios. ¿Qué significará eso? ¿Entienden al menos esa palabra o no? Entonces, ¿cómo vamos a comenzar a hablar de cosas súper altas? Y primero debo construir al Dios sin mancha. Inmaculado quiere decir sin mancha. Al Dios verdadero, puro y perfecto, sin errores, sin defectos, sin esto, sin lo otro. Porque ¿cuáles son nuestros conflictos con Dios? De que Él no resultó siendo el Dios que yo creía. Y esas son las peleas. Entonces usted no me sanó, entonces usted no me curó, entonces usted esto, entonces usted
dejó que pasara aquello, porque no teníamos un concepto real y verdadero de Dios. Entonces, para poder comenzar bien cualquier caminada de conversión, etcétera, etcétera, es si yo le estoy rezando al verdadero Dios. Pero entonces para eso tenemos que meditar, ¿quién será ese Dios? ¿Quién será ese Dios? ¿Quién será ese Dios que la iglesia nos quiere dar a entender? Que nos está dando todos los días en la Eucaristía. ¿Quién es ese? Y tener un concepto inmaculado, porque Dios es el ser más perfecto, con todos sus atributos perfectísimos a la omnipotencia. Eso es muy fácil decirlo, pero en la práctica, no, esto no, no, Dios no está allí, no. Entonces sáquenle bastante tiempo para poder tener el verdadero concepto de quién es Dios. Y lo primero que se puede decir es que Dios es como el sol. Hasta ahí llegaron, la razón humana llegó hasta ahí. ¿Por qué? Entonces ya va diciendo, porque todos sus atributos en él son perfectos, son uno. ¿O por qué decimos que es como el sol? Porque es que percibimos que del sol todos los bienes que puede producir la tierra es gracias al sol. Son como esos primeros pasitos de los conceptos de Dios. Pero tiene que ser nuestro trabajo meditar quién es Dios para entonces poder crecer realmente, firmemente la fe. Entonces, Dios es luz. Conocer a Dios es estar en la luz, es poseer la luz. Dios es el Padre de las luces, lo dice Santiago en su primera carta 1:17. De quien nos viene todo don perfecto y todo regalo óptimo, y en quien no hay ninguna mancha ni oscuridad. Lo que decíamos, el concepto inmaculado, tener un concepto inmaculado. En Dios no hay ni la más mínima mancha ni sombra. Entonces, mucho cuidado cuando comenzamos a juzgar a Dios y sus obras, porque Él es solo luz y no hay ni el mínimo rastro de oscuridad ni de sombra. Porque Dios cuando lo hizo todo, lo hizo, eso sale de Dios. Y nosotros que estamos acostumbrados a ver todo lo imperfecto que le quedaron las cosas. Y todo lo imperfecto que me da y las circunstancias, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no. Ese es el lío. Entonces nos contradecimos inmediatamente. De Él nos viene todo don perfecto y todo regalo óptimo. ¿De qué entonces ya estará comenzando a decir estas palabras? De Él nos viene todo don perfecto y todo regalo óptimo. ¿Por qué? Porque si es Dios no puede dar menos que eso. Si es Dios, Él no puede dar menos que todo lo que es Él. Él no puede. Entonces hay una característica de su ser de Dios. Él no puede dar las cosas a medias.
Él no quiere ofrecernos bienes a medias. No puede, no puede, porque su ser se lo exige. Dejaría de faltarse a sí mismo. Ya la cuestión es si nosotros realmente podemos recibir todo lo que Él nos quiere dar. ¿Y qué será lo que Él nos quiere dar desde su ser de Dios? ¿Qué será? Salvación, eso es lo más fácil que Él puede dar. Todo su ser. No puede dar menos que Él mismo, no puede dar menos. Entonces tenemos que convencernos. Por eso, si ustedes no meditan quién es Dios, ustedes solo le van a pedir lo que ustedes creen que Él dé. O muchos tienen que hacer tantas cosas para ver si Él escucha y no la da. O muchos dicen, no, es que Él me tiene que dar lo que yo le pido y así me convenga o no me convenga. Por eso la necesidad de conocer realmente al verdadero Dios. Y entonces vienen y nos dicen, vamos a meditar hoy entonces para ver si yo en el Dios que creo es realmente el Dios de toda luz. Porque si el Dios que yo creo es todo luz, ¿qué podrá darme? Solo luz. Solo luz. Entonces eso es un punto para que ustedes mediten hoy. Dios, ese ser que me creó, etcétera, etcétera, como ustedes lo conozcan, le recen, ese ser infinito, perfecto, bienaventurado en sí mismo, ¿qué querrá darme como Dios que es? Pero solo la conclusión va a ser es en la medida en que usted lo comprenda, es que ese es el punto. Entonces, hablar de la luz es hablar de ¿qué? De comprensión, de entendimiento. En la medida en que usted entienda quién es Dios, usted sabrá qué espera de Él, qué podrá darle Él. En la medida en que usted se siente a pensar, no en la medida en que otro se lo diga. Así no funcionan las cosas en Dios. Otro punto. No es en la medida, vuelvo y repito, ustedes tal vez me han escuchado mucho esto, no es en la medida en que ustedes se sienten en un computador a ver todas las pláticas y retiros que existan de una voluntad, en esa medida no es el entendimiento, no llega a ustedes el entendimiento así. Es muy bueno, ¿cierto? Porque uno va mirando aclaraciones, pero entendimiento, o sea, cuando yo ya poseo realmente una característica de Dios en mí, no es simplemente con yo decir, yo ya me escuché todos los retiros de fulano, de fulano, de fulano. Así no funciona el entendimiento en Dios. ¿Quién es el entendimiento en Dios? Por aquí uno lo dijo, ¿quién? Más duro. Es el Espíritu Santo. Ustedes van a entender a Dios cuando encierren en ustedes ¿a quién? Es más, Él dice, para ustedes entender a Dios es un don. Es un don, ni siquiera con el esfuerzo ni de aquel señor, ni de aquella, ni con el esfuerzo racional de miles, Santo Tomás aquí, no llega a alcanzar lo que es el entendimiento de Dios como don. Entonces, así ustedes se aprendan la suma teológica, toda la suma de San Agustín y de todos los doctores de la iglesia que hayan pasado por aquí y después se sienten a leer todos los retiros que existen de divina voluntad, no van a entender sino esa luz entra como debe entrar en nosotros. Entonces, si Dios es luz, basta
Entonces, para yo entenderlo, ya cada uno de nosotros ha experimentado que entonces yo voy a gozar de la luz del sol en la medida en que yo salga a recibirla. Porque así sea el sol lo que es, si usted no sale a recibir los efectos del sol, usted no va a gozar de nada. Entonces ahí ya estamos hablando de la disposición de la voluntad para poder recibirlo. Entonces estamos hablando de entendimiento y ya están hablando que después lo van a profundizar más, las potencias que Dios nos da para poder recibir todo lo que Él nos da. Voluntad, inteligencia y después sigue memoria. ¿Y cómo así que memoria? Es si yo entonces medito, yo hago el trabajo, no porque estos dos señores me insistan que es así, que es así. Si yo no hago el trabajo de meditar, la luz que Él me quiere dar no entra en mí. Y hasta que no entre en mí la luz, en la meditación, en la oración propia, no de otro, hasta que no entre en mí esa meditación, ese saborear su palabra, yo no voy a poder gozar de Dios como luz. ¿Sí vamos yendo o no? ¿Se va entendiendo o no? O si no, le preguntan allá a la señora Jesús después. Entonces, ¿quién es Dios? Eso es lo que ustedes tienen que pensar. Que Dios me he construido hasta el día de hoy. ¿Qué Dios será? Y lo vamos entonces a percibir y a reconocer y a gozar de Él si realmente compagina, es igual o se configura con lo que Él revela de sí mismo. Es en esa medida. Y si cumplo lo que Él dice que yo haga. Es Él, ese Dios que es luz y que no hay cambio en Él ni oscuridad. Es el que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, lo dice Pedro en su primera carta de 2 al 9. Es Él que nos ha llamado de las tinieblas a su luz. Ha hecho salir la luz de las tinieblas y la ha hecho brillar en nuestros corazones para que nuestra ciencia, o sea, nuestra razón, lo que nosotros podamos decir, no es que yo creo que Dios debe ser así, o sea, el razonamiento humano, sea iluminada con lo que Él revela, con lo que Él me dice, y podamos conocer a Él tal cual es, que esa es la plenitud de toda la revelación. Que nosotros podamos comprender a Dios y verlo tal cual es, no como este dice, ni este dice, ni esta dice, ni con él, no, tal cual es Él, no según otros. Conocerle a Él, el único Dios, y a su enviado Jesús, que es, ¿quién es Jesús? La luz verdadera. Él mismo se dice, yo soy la luz. Que tanto nosotros nos hemos acercado a esa luz para entonces estar fuera de, es que yo no veo, es que yo esto, es que estoy turbado, es que yo no alcanzo a ver. ¿Por qué no alcanzamos a ver?
¿Por qué no alcanzamos a ver materialmente? Porque nos encerramos donde no hay luz. No, es que yo no alcanzo a ver qué será lo que Dios es, es que yo no veo lo que... Es porque nos falta estar más en la luz, ¿o no? Así de simple. Es la vida espiritual. Es que yo estoy como en una... Porque nos falta luz, entonces salgamos a la luz. La luz verdadera es la vida eterna y es conocimiento. Eso es lo que hemos tratado de decirlo hasta ahorita. En la medida en que yo conozca realmente, pero un conocimiento propio, no intelectual, ni de palabras, ni de memoria, no. Yo asimilo esa verdad en mí y ya nadie me la puede arrebatar después. Ay, no, es que yo era tan católico, pero después me dijeron esto y dejé de ser católico. ¿Qué luz era? Que cualquiera llegó y la opacó y se la quitó y se la arrebató. No era propia todavía. No era propia donde dice, no, es que aquí, como dijo por ahí San Pablo, no, mijos, es que aquí puede venir el ángel que sea, el predicador que sea, pueden venir potestades, pero nada de eso me alejará de, porque ya lo hacemos propio. Dios es el ser que habita una luz inaccesible. ¿Quién es Dios entonces en sí mismo? Luz inaccesible. Pero recordemos, esto a la misma palabra luz es según nuestro concepto, ¿cierto? Lo que nosotros percibimos de lo bien que es luz, la luz, ¿cierto? Entonces uno dice, Dios es esto, luz, claridad, inaccesible. ¿Quién es Dios dentro de sí mismo? Una luz inaccesible. En los escritos de Luisa, ¿qué es lo que primero dice Luisa cuando entra en la Trinidad? ¿Qué es lo que dice? Una luz que ni siquiera la luz del sol queda chiquita a comparación de eso. Y es inaccesible. Abarca todo, arriba, abajo, a la derecha. Y yo me perdía en esa luz. Yo me perdía en esa luz. Después ella va a decir, océanos de luz. ¿Por qué ella dirá océanos de luz? Tal vez porque percibía un movimiento en ese Dios, unos movimientos, ¿cierto? Como cuando uno está así en medio de un río grande, en medio del mar, esos movimientos del agua, así, ella entraba en Dios que era luz inaccesible y después decía, son océanos de luz, o sea, ella veía unos movimientos de esa misma luz. ¿Qué hace Dios en sí mismo? ¿Qué es su ser en sí mismo entonces? Eso es lo que ustedes tienen que parar a pensar. No busquen a ver qué. Ustedes hagan ese ejercicio porque así es que pueden entender realmente. Ustedes parar y allá y tratar de imaginarse en eso. Solo luz y después que son océanos y traten de pensar ustedes mismas, así, dentro así. Eso es meditar y Él va aclarando la idea de Él en nosotros. Se va dando a conocer. Pero si no hacemos eso, si a toda hora es a que todos me digan y yo no después no paro para pensar, no, ese conocimiento queda muy afuera. Y entonces, ¿cómo le fue en tal parte? Todo muy bonito, pero yo no me acuerdo. Porque no lo hicimos dentro de nosotros. Eso es lo que siempre falta, siempre falta. Ese trabajo personal de
adentrarnos. Luis hacía siempre ese ejercicio, entraba y contemplaba y se quedaba ahí. Desde los 11 o 12 años comenzó Luisa a pensar y a pensar cómo será, y entonces escuchó Pasión de Cristo en los evangelios, le tocó sufrir eso y ella no se quedaba pensando cómo serían esos dolores, cómo serían, pero ¿por qué sufrió tanto? ¿Pero por qué hasta ese extremo? Ella se quedaba meditando así, se quedaba pensando, no solamente ya hice la pasión, bla, 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 ya hice las horas de la pasión, ya entonces ya hago otra cosa, y bla, 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 bla. Ella se quedaba meditando, ver esto, esto, esto. De eso fue su ejercicio espiritual desde los 11 o 12 años. Pero es un ejercicio que hay que hacer, eso es crecer, eso es meditar, y eso nos lleva inmediatamente a la contemplación. Pero hasta que no hagamos eso, aquí pueden venir ustedes año por año y salen en las mismas, en la misma lucha, en la misma cosa, en la misma... Y eso de la divina voluntad, es que es muy bonito, pero es que como que... Porque no se hace el trabajo de yo, a ver, tratar, decir esto. Eso es siempre lo que siempre ha faltado en ese camino de avance espiritual. Entonces, ¿qué querrá Dios? ¿Cómo es? Habita en una luz inaccesible. Entonces, ¿qué serán esos movimientos, esos océanos que se mueven? ¿Qué será? ¿Qué significarán? Es ese ser en Dios. ¿Qué pasa dentro de Él? Y ya ustedes lo habrán sabido y hasta muchos lo dirán de memoria, sí, son las procesiones trinitarias. Pero, ¿qué es eso? Sí, no, yo sí sé que bien Dios están las procesiones trinitarias. ¿Usted ya vivió eso? ¿O solamente usted lo está diciendo, ah, sí, son las procesiones trinitarias así? Usted ya entró en las procesiones trinitarias. Otros dirán, procesiones trinitarias, se imaginarán a no sé a quién en procesión, así como en Semana Santa, ¿o qué? Cargando cosas, ¿o qué? En una procesión, ¿o qué? Es esa actividad en Dios mismo. ¿Quién es Dios para nosotros los católicos? ¿Quién es Dios? Padre, Hijo y los católicos, ¿cierto? Los católicos pueden responder. ¿Quién es Dios? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, tres personas distintas. Eso, los católicos saben que es así. ¿Cierto? Entonces, si ya sabemos eso, imaginémonos la Trinidad, que sea esa luz inaccesible en movimiento continuo. ¿Haciendo qué? Eso es lo que nosotros debemos estar contemplando para ir creciendo de plenitud en plenitud. Porque conocerte a ti es la vida eterna. ¿No lo dice San Pedro también? Conocerte a ti. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer al Padre ascendido Jesucristo a través del Espíritu Santo. Esa es lo que dice y nos ha enseñado siempre la Iglesia. Esa es la vida eterna. O sea que usted cuando se muera, ¿qué va a ir a hacer allá? Ah, no, encontrarme con mis mascoticas. Seguir conociendo y viendo a Dios tal cual es. Esa es la vida eterna. Entonces, por eso nosotros nos coge ahorita después
nos llega la carta de entrada ya y nos morimos de miedo. Porque como no sabemos qué vamos a hacer allá, entonces qué miedo tan tremendo. O entonces a qué le quedan tantos días y hay que pesar. Pesar. Va a ver la luz, el Dios inaccesible cara a cara. Qué envidia. Esto, por eso, ¿qué es lo que nosotros vivimos? La falta de luz, la falta de conocimiento es lo que siempre nos ha matado y la que nos deja siempre en esos miedos, temores, angustias, desesperos, de todo. Ay, no, qué miedo a morir. ¿Por qué? Ah, bueno, tal vez porque usted debe una cuentica por ahí pendiente. Entonces ya estamos siendo sinceros también con la realidad. Pero encontrar, penetrar, estar en ese Dios que habita una luz inaccesible, esa es la vida eterna. Y entonces ustedes van a gozar espiritual, intelectual y materialmente es al gozo eterno desde aquí de la tierra. Eso sí, si nos interesa esa clase de negocio. Si le sacamos tiempo a pensar en eso y en él, ¿y qué querrá darnos entonces? Dios en sí mismo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en sí mismo, en una luz inaccesible. ¿Qué harán? ¿Qué harán ellos tres ahí? En esa luz inaccesible. Y entonces, es que el Padre, lo único que Él lo complace, ¿quién es? Su Hijo, ¿cierto? Jesús, su Hijo, es su única complacencia. Entonces, eso es el cielo, Dios Padre cielo, Él mismo, ¿qué es? Alegría infinita. ¿Por quién? Por su. ¿Y quién es el Hijo? Jesús. ¿Qué es Él? ¿Qué es lo que nos dice aquí que vino a decirnos? Yo no veo, ni oigo, ni me interesa nada más, sino a mi Padre. Y lo que Él quiera, y lo que Él mande, y no más.